Vamos a platicar en esta ocasión del teorema de Pitágoras. Seguramente es uno de los, no sé si será el más famoso, pero más conocido, ¿no? Entonces, empezar por esto. Un teorema es una afirmación que se puede demostrar, y a partir de que se puede demostrar ya lo tomamos como una verdad universal y que se cumple siempre. Entonces, el teorema de Pitágoras se aplica en una figura que es un triángulo, pero es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene la característica de que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y otra de las características importantes de un triángulo rectángulo es el nombre, que cada uno de sus lados tiene un nombre. Es decir, los dos lados que forman al ángulo recto se llaman catetos, y el lado que no forma parte del ángulo recto, sino que se encuentra enfrente, sería la hipotenusa. Entonces tenemos nosotros catetos, y tenemos nosotros hipotenusa. Podemos hablar de varias propiedades del triángulo rectángulo. Por ejemplo, una, ¿no? Que si este ángulo mide 90, si sus tres ángulos suman 180, sus ángulos agudos suman 90 grados. Esa y muchas más propiedades de los triángulos. Recordemos nosotros que el vértice de un triángulo se nombra con una letra mayúscula. Entonces se me ocurre ponerle a este vértice la letra A, la letra B y la letra C. Pero recordemos que la letra A representa al vértice A, pero también representa al ángulo A. Y el punto B representa al vértice B, pero también representa el ángulo B. Y el punto C representa al vértice C, pero también al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. Y recordemos también que los lados de un triángulo se pueden nombrar por las letras de sus extremos, ¿sí? Pero generalmente los nombramos por la letra minúscula del ángulo opuesto. Es decir, si este lado está opuesto al ángulo A, entonces lo representamos con la letra A minúscula. Lógicamente, ¿sí? Este lado que está enfrente del ángulo B lo representamos con la letra B minúscula. Y la hipotenusa que se encuentra frente al ángulo C lo representamos con la letra C minúscula. Si yo hubiera puesto la letra A aquí, pues este sería el lado A. Si hubiera puesto la letra no sé, C aquí, este sería el lado C. Entonces ya depende de qué orden seguir. Bien, regresémonos con esto. Nosotros tenemos ahorita un triángulo. En este caso particular, los catetos son A y B. Y la hipotenusa en este caso es C. ¿Cuánto mide el cateto A? Mide 1, 2, 3 unidades. ¿Cuánto mide el cateto B? Mide 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Cuánto mide la hipotenusa C? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Bueno, si nosotros observamos la medida 3, 4 y 5, pues observamos simple y sencillamente, pues nada más que son números consecutivos, aunque no siempre sean números consecutivos en un triángulo rectángulo. En este particularmente sí lo son. Entonces, pues tal vez no encontremos ningún otro elemento de coincidencia, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es la aportación del trabajo de los pitagóricos? Si nosotros observamos, aquí tenemos un cateto que mide 3. Y aquí yo tengo un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado de 3 por 3. Es decir, este es el cateto que mide 3 y este sería un cuadrado que representa el cuadrado de este cateto. Si nosotros lo colocamos aquí, ¿sí? Observamos, cateto 3. El cuadrado del cateto mide 1, 2, 3, 6, 9 unidades. ¿Sí? Cateto mide 3, el cuadrado del cateto mide 9. Entonces, diríamos nosotros que vamos a construir un cuadrado sobre el otro cateto. ¿Sí?
el otro cateto mide 4, entonces su cuadrado va a medir 4 por 4, es decir, va a medir 16 unidades. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, aquí tenemos un cateto, aquí tenemos el cuadrado de ese cateto. Aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos el cuadrado de la hipotenusa, perdón, del otro cateto, Entonces, nos iríamos ahora, ¿sí?, con la hipotenusa y con el cuadrado de su hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide 5 unidades. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa va a medir 5 por 5 unidades. ¿Sí? ¿Qué observaron los pitagóricos? Observaron los pitagóricos que si sumamos nosotros el cuadrado de este cateto, ¿sí?, es decir, este cateto era el cateto A, entonces decimos nosotros que A cuadrada es igual a 9. Recordemos nosotros que este cateto lo representamos con la letra B, ¿sí?, el ángulo B, el lado B, cateto B. Entonces aquí tenemos el cuadrado de B, es decir, tenemos B cuadrada y vemos que nos da 16. Y aquí tenemos nosotros la hipotenusa que la representamos con la letra C, pero al cuadrado de la hipotenusa lo vamos a representar con C cuadrada y dijimos que son 25 unidades. ¿Qué observaron los pitagóricos? Observaron los pitagóricos que si nosotros sumamos 9 más 16 nos da 25. ¿Y qué es 9 y 16 y 25 aquí? El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si A, como en este caso, si A y B representan los catetos y C representa la hipotenusa, el teorema de Pitágoras nos va a quedar expresado como A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Y recordarles que las letras nosotros las asignamos, entonces puedo usar otras letras, ¿sí? En ocasiones, si yo hubiera usado, como les decía anteriormente, la letra C aquí, la letra A aquí, la letra B acá, sería esto mismo, pero en otro orden. Lo importante nada más es que indiquemos que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso en sí es lo que dice el teorema de Pitágoras.